Buenas noches, profesor. Este video tiene como objetivo presentar la propuesta de solución al taller número 3 de la asignatura Electrónica Industrial. Nosotros, el grupo lo componemos Miguel Ángel Fuentes y quien les habla, Andrés Felipe Chacón. Entonces, previo a presentar nuestra propuesta de solución en Codesis, nosotros tuvimos en cuenta una serie de consideraciones. La primera corresponde a las ecuaciones de los modelos matemáticos para la presión y la apertura de la válvula de reactivo. Como se puede ver, estos en un principio dependían tan solo del Vein. Sin embargo, nosotros agregamos un pequeño valor de 0.001 para que cuando el Vein sea cero no haya indeterminación, ya que, como sabemos, una indeterminación sería sobrepasar completamente los límites de las válvulas y pues de las bombas de presión. La siguiente consideración tiene que ver con que estas ecuaciones nos arrojan resultados que no están muy bien, no tienen un valor exacto al como es esperado. Entonces, si nos dirigimos a la parte de la tabla de producción de cada producto, podemos ver que, por ejemplo, para el producto uno de la sustancia uno requerimos de un 20%. Sin embargo, si el Vein es 2 tenemos el valor más cercano que es 21.84. Esto resulta como un tipo de punto de inflexión para declinarnos hacia el uso del PID. Lo mismo, si revisamos la presión, tenemos un 9.09 con un Vein de 9, que es un valor similar al que está propuesto en la tabla de producción. Y si miramos la temperatura, requeriríamos de un 32%, pero tenemos de un 31.9. Es un valor cercano, pero a partir del uso del PID vamos a mejorar esta precisión. Si nos remitimos hacia la tabla de cada producto, nosotros tenemos pues los diferentes porcentajes y valores que debe tener cada una de las variables dentro del proceso de producción. Como se mencionó previamente, para el modelo matemático no vamos a tener los valores exactos y los voltajes de los sensores, los FEIN, no van a tener una relación lineal con cada variable. Es por ello que en el modelo del PID nosotros partimos de que el sensor es completamente lineal. Por lo que si nos remitimos al producto uno, por ejemplo, vemos que requiere de un 20% de la sustancia uno. Con el PID se va a garantizar que el Vein sea de 2 voltios. Para la sustancia 3 que el Vein sea de 8 voltios. Para el reactivo, que el Vein sea de 3 voltios. Y para la temperatura, que el Vein sea de 3.2 voltios. Es decir, nosotros mantenemos una escala de 10 a 1 para hacer el acondicionamiento o escalizado del sensor. Las otras consideraciones que se tuvieron en cuenta son la del sensor, que es completamente lineal, y que los valores máximos van a ser todos de 100, es decir, de sustancia uno se dispone del 100% del tanque, de la sustancia 2 del 100%, del reactivo del 100%, del agua del 100%, de la temperatura vamos a tener un tope de 100 grados centígrados y de la presión vamos a tener un tope máximo de 100 unidades de presión. Ya considerando todo ello, vamos a proceder con la propuesta de solución en Codesis. Bueno, entonces, esta es la propuesta de solución que planteamos en Codesis. Utilizamos dos elementos importantes, Graph.set y el texto estructurado. Para dar la estructura general de nuestro programa, utilizamos Graph.set, que pues, nos permite implementar bloques que podemos hacerlo repetitivo para pues, cumplir las condiciones que se nos piden. Entonces, lo primero que se nos pedía realizar era un proceso de test. Voy a mostrarles rápidamente acá el proceso de test, que fue maquetado a partir de una carta de eventos que planteamos dentro del documento, la cual es esta. Esta es la carta de eventos que planteamos para poder realizar el test. Como se aprecia, pues vamos a tener que ir oprimiendo unos pulsadores que hacen referencia pues para el encendido de cada una de las válvulas, para ver que pues están funcionando correctamente. Así como también para verificar que el circuito de presión y el de temperatura funcionan correctamente, como el mezclador del tanque principal. Si lo miramos dentro del código, pues esta es la parte de la emergencia y de rearme, pues que se encarga de mantener los estados para luego recuperarlo en cualquier parte del programa. Entonces, pues aquí todo esto hace referencia al rearmado y aquí es donde tenemos pues ya lo de la construcción de la carta de eventos.
voy a mostrarles dentro del HMI. Se diseñaron dos elementos principales. Esta parte que es como basada en el pictórico que se propuso en el taller. Y esta que es la parte del panel de control, donde tenemos los indicadores, las cargas, tenemos todos los sensores que pues vamos a ver más adelante durante la producción, otros sensores de presión y temperatura, todos los pulsadores referentes a las válvulas y sistemas de control, botones principales de emergencia, de rearme, de test y de alistamiento, los modos de selección, productos y modo de control. Vamos a comenzar con las pruebas. Se nos indica que podemos empezar con el test. Comenzamos con el test. Se nos indica que presionemos la electroválvula 1. Como vemos, se abre acá, se nos indica acá. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y si, por ejemplo, yo quisiera hacer aquí en este momento una emergencia, pues la realizo. Se nos dice que estoy en un paro de emergencia. Se apagaron todos los indicadores. No puedo oprimir ninguno de los otros botones. Como se aprecia, todo quedó bloqueado. Y ahora puedo realizar el proceso de rearme. Al realizar rearme, pues se recupera el estado que la válvula que estamos probando y la siguiente que tenemos que continuar probando. Entonces realizamos aquí la sustancia 8, control de presión, como se aprecia acá. En este apartado lo que nosotros hicimos fue colocar estos indicadores que pues nos van a permitir ver de forma, hacer un pequeño zoom acá, pues para ver, por ejemplo, la temperatura. Cuando la tengamos, podemos poder tener este valor numérico acá. Que pues este sí ya no va a estar escalizado, como lo mencionó mi compañero, dentro de los sensores. Entonces aquí sí vamos a ver el valor real de la temperatura, de 0 a 100, por ejemplo. Entonces voy a hacer acá el circuito de temperatura y vamos a ver el funcionamiento del mezclador. Entonces, listo. Una vez terminemos el proceso de test, si nos vemos acá en nuestra parte del grasset, tenemos la parte de alistamiento. Si lo miramos acá, esta es la parte de alistamiento. Básicamente la parte de alistamiento lo que consiste es en llenar todos los tanques de 1200 litros que se nos piden para el desarrollo de cada una de las sustancias y el reactivo y del agua. Entonces, eso es lo que realizamos dentro de este programa. Si le doy acá a iniciar alistamiento, como vemos, se empiezan a llenar los tanques. Si nuevamente yo quisiera realizar aquí un proceso de emergencia, quedamos todo parado de emergencia, se tienen los llenados y rearme y continúo con el llenado. Igual se desactivan todas las otras opciones que se podrían interactuar con el panel. Ahora bien, como se nos aprecia, tenemos el modo de selección. Podemos elegir entre producción o entre limpieza. En este caso, pues no vamos a realizar aún la limpieza, puesto que como se pidió para el desarrollo del taller, la limpieza se va a realizar al final de cada producción. Entonces vamos a aprovechar esto para poder verla más adelante. La limpieza también fue desarrollada a partir de una carta de eventos. La voy a mostrar de una vez. Es esta. Pues básicamente la limpieza consiste en llenar de agua el tanque, calentamos las resistencias hasta llegar a una temperatura de 50 grados centígrados, luego activamos el mezclador y finalmente activamos la válvula 6 que va a ir hacia un tanque de desechos. Y esto se repite pues una vez más. O sea, en total se hacen dos limpiezas para poder determinar el fin de la limpieza. Entonces, ahora vamos con la producción. Listo. Para la parte de producción, nosotros ya podemos accionar el botón de arranque, que ya nos permite, según la pantalla, decir que por favor escojamos un producto. Para este caso, vamos a elegir el producto 1 y nos dispone de la capacidad de seleccionar el modo de control, que entre las opciones está el PID y el modelo matemático. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con el modelo matemático. Tan pronto leemos arranque, nos va a indicar que se debe subir en primera instancia lo que correspondería al reactivo. Si nos dirigimos al GraphSet, podemos ver que esta producción se realizó con un macro. El macro lo que nos va a permitir es incorporar otro modelo GraphSet dentro del GraphSet principal, es decir, manejar una especie de subproceso. Entonces, como vemos, allá estamos en el estado en el que requerimos de elevar el sensor de reactivo. Entonces, bajamos y podemos ver que nos encontramos en reactivo y revisar reactivo. Entonces, el bloque reactivo lo que va a contener es el bloque del PID.
Entonces nos dirigimos allá, entonces ya nos encontramos con esto. Codesis afortunadamente nos permite contar con el bloque para el PID y un bloque para escalizar, ya que como se mencionó, los sensores van de 0 a 10, pero los indicadores van de 0 a 100. Entonces, con base a lo que correspondería a los sensores, pues se puede establecer de una mejor forma los procesos de control. Entonces, en ese bloque nos encontramos con el escalizador. Eh, también tenemos el bloque de PID, que ese bloque PID nos permite disponer de dos modos, un modo manual y un modo automático. Entonces, en el modo manual, lo que hace es que el PID funciona netamente como un seguidor, es decir, la misma entrada va a ser la misma salida. Esto lo utilizamos principalmente para el modelo matemático, mientras que si activamos el modo de PID, vamos a poder visualizar que ya se hace un proceso de control utilizando ya las variables proporcional, integral y derivativa. Y ya con eso queda queda el bloque. Finalmente, también disponemos de un bloquecito que sería la ecuación. La ecuación es básicamente la planta a la cual vamos a hacer el proceso de control. Es decir, para modelo matemático vamos a tener una respuesta en lazo abierto y para el modelado de PID vamos a tener una respuesta en lazo cerrado. Con lo que queremos con el PID es garantizar la precisión y que los valores del voltaje y de los sensores, de los voltajes de entrada y de la salida sean completamente lineales. En paralelo al bloque del PID, nosotros disponemos de un revisar reactivo. El revisar reactivo está hecho en texto estructurado, perdón, y ahí disponemos de emergencia, rearme, y pues disponemos también de la posibilidad de manejar las animaciones, las acciones que se deben realizar para hacer las transiciones hacia los siguientes estados. Ciertamente una ventaja del GraphSet es que nos va a permitir evitar que el operario haga acciones que estén fuera de las cartas de evento que fueron definidas y son anexadas en el documento. Entonces seguimos con el HMI. Listo, entonces en el HMI ya podemos contar con que por favor elevemos el sensor del reactivo. Lo subimos a la capacidad que se nos indica y que fue calculada y que se tiene dentro del informe. Y podemos ver que son curvas que tienen eh, ciertos efectos que se deben hacia la transición del mínimo al máximo. Una vez ya tenemos eso, podemos bajar el sensor y ya nos dice que por favor elevemos el sensor de temperatura, el vein de la temperatura. Algo que podemos notar es que, por ejemplo, para la parte de la presión, nosotros requerimos de un vein de 9 para llegar a las 9 unidades de presión. Cuando dispongamos del PID, vamos a poder notar que se va a requerir en realidad de un valor de 0.9, que correspondería al escalizado de 10 a 1. Entonces, pues nos dice que activemos la válvula del agua para hacer el vaciado y agregarlo al tanque mezclador. Si nosotros vamos en este momento efectuar el proceso de emergencia, pues bastaría con accionarlo y podemos ver que todo se detiene. Entonces la electroválvula se cerró, ya no se puede vaciar el tanque de agua, por lo ende se detuvo el proceso. Una vez más, disponemos del rearme para retomar el estado en el que nos encontrábamos. Las transiciones las hicimos de esta forma, pues para que se vea como un mejor efecto de lo que es el vaciado y el llenado de cada tanque. Tan pronto nosotros ya disponemos de que el agua ya está dentro del tanque de mezcla, se activa el mezclador y se activa la parte de la temperatura. Si nos remitimos a la gráfica de temperatura, podemos encontrarnos que se sube a los 25 grados, que es la temperatura ambiente, que es la sugerencia que se nos indicó. Entonces subimos la temperatura.
Entonces ya en la temperatura se tiene el estado en el que se nos indica que por favor subamos los valores de los sensores, que para el producto uno sería la sustancia uno y la sustancia 3. Entonces ese proceso se realiza, se eleva, ahora nos dice que por favor bajemos el sensor de la sustancia uno y inmediatamente vamos hacia la sustancia 3. Si revisamos la gráfica de la sustancia 3, nos encontramos pues que se está subiendo. Entonces ahí ya podemos ver en la parte de la animación que se está vaciando el tanque que contiene la sustancia 3. Si decidimos una vez más accionar el botón de emergencia, vemos que se detiene todos los procesos. Si utilizamos rearme, retomamos el estado en el que nos encontrábamos. Podemos ver, por ejemplo, en la gráfica de temperatura que nosotros tenemos un 29. Entonces, para un 29, para llegar a la temperatura de 32 grados. Esto con el PID se va a traducir en que solo vamos a requerir de 3.2 voltios para llegar a los 32 grados centígrados. Tan pronto se termine el proceso de vaciado, de activación de la electroválvula 3, ya vamos a disponer del siguiente estado que correspondería a bajar la temperatura. Entonces, bajamos primero la sustancia, el vein de la sustancia. Ya nos dice que por favor bajemos el vein de la temperatura. Se hace eso y se empieza con un mezclado. Vemos en la gráfica de temperatura que se llega a la temperatura que se tiene en 25 grados centígrados, la temperatura ambiente. Entonces, mientras se está mezclando, una vez se termine el proceso de mezclado, se va a activar la electroválvula 6, que correspondería al vaciado del tanque mientras se están llenando 10 botellas al mismo tiempo. Entonces ahí se está viendo. Este proceso se hizo un poco más rápido, pues por tiempo del video para no extendernos tanto con las transiciones. Se hace una vez más y ya culminamos con eso. Entonces, como se puede ver, nos dirigimos inmediatamente hacia un proceso de limpieza. Entonces, en limpieza se hacía de acuerdo a la carta de eventos. Si decidimos en algún momento activar el pulsador de emergencia, pues se deben detener los procesos en los que nos encontramos. Entonces ahí estamos en el mezclador y la temperatura está en lo que se planea, en los 50 grados. Se vacía una vez más y ya cuando se culmine esta parte vamos a entrar al alistamiento. Entonces alistamiento lo hacemos también ya automáticamente y esperamos a que se llenen todos los tanques para disponer de nuevo de la posibilidad de efectuar otra producción. Entonces ahí nos vamos en el modo producción. En producción nos dice por qué favor elijamos un producto. Vamos a elegir el producto 4 en este caso. Y mientras se cargan los variables de los controladores, ya nos puede decir que efectuemos un modelado a partir de la ecuación matemática o PID. En este caso vamos a hacerlo con el PID. Entonces el producto 4 sabemos que va a disponer de todas las sustancias. Lo primero que hacemos es subir una vez más el vein del reactivo. Entonces, de acuerdo a lo que es la tabla de las producciones, se requiere un reactivo del 30%.
perdón, del 70% para el producto 4. Entonces vemos que con ya 7 de Bain llegamos a esa cantidad. Si decimos seleccionar emergencia, vemos que todos los procesos se han detenido. Vamos a rearme y continuamos con el vaciado del tanque del reactivo y el llenado del tanque mezclador con ese reactivo. Entonces esperamos un poco debido a que se requieren del 70% del tanque. Listo, nos dice que por favor bajemos el sensor del reactivo. Se hace eso y vemos que se baja de una manera mucho más suavizada y se puede diferenciar notablemente entre el modelo matemático y el modelo del PID. Entonces, accionamos ahora el sensor de presión. Entonces, para el producto 4 requerimos de una presión de 59. En este caso, el sensor, el tope máximo va a ser 5.9 Bain. Entonces, ahí está la parte que indicamos de que para el PID se hace esa relación de 10:1. Tan pronto se tenga eso, nos indica que por favor bajemos la presión. Se hace eso y podemos ver el suavizado que se tiene, que una vez más es una gran diferencia entre el modelo matemático y el modelado con el PID. Disponemos de la posibilidad de accionar la electroválvula 5 para vaciar el tanque de agua. Y en este caso, la cantidad de agua que es requerida sería del 30%. Entonces ahí se puede ver eso. Se hace la mezcla. Tenemos que en el indicador del tanque de mezcla disponemos del 50%, que sería el valor deseado. Entonces accionamos en la temperatura, podemos ver que se eleva hacia para este caso la temperatura sería de 79, ahí podemos ver que se llega a ese valor. Ahora nos indica que por favor accionemos la sustancia 1. Entonces el Bain para la sustancia 1 requerimos del solo el 10%, es decir, de 1 voltio. Entonces ahí podemos ver en la sustancia 1 la curva con el PID. Bajamos el sensor de la sustancia 1 al mínimo y listo, llegamos a 0. Ahora realizamos el mismo proceso para la sustancia 2. Entonces ahí vemos que para la sustancia 2 se requiere que se tenga un 30% de dicha sustancia, en este caso un Bain de 3 voltios. Entonces el testigo rojo nos indica que por favor bajemos al mínimo. Después nos vamos a hacer la sustancia 3. Para la sustancia 3 usamos un 60%, es decir, 6 voltios con PID. Entonces elevamos el sensor al máximo y vemos la curva característica. Si nos detenemos un poco en lo que sería la curva roja y verde, podemos ver que estas tienden al mismo valor. Esto se debe a que el controlador PID ayuda a reducir el error del estado estacionario. Mientras el tanque se vacía, que solo quede el 40% dentro del tanque, podemos visualizar la carta de eventos de la producción, pues para mirar que efectivamente nos encontramos en ese estado. Entonces, sabemos que estamos vaciando, activando EV3. Entonces, nos encontraríamos en la que está marcada con ese azul. Estaríamos ahí. Después de un tiempo, pues se va a activar el mezclador y se va a reducir la temperatura. Se nos va a indicar que hay que reducir la temperatura. Nos vamos hacia el HMI, pues para corroborar que eso va a ser lo siguiente en realizarse. Entonces nos dice que bajemos el sensor de la sustancia 3. Se hace lo mismo. Ahí vemos la curva característica y ahora que bajemos la temperatura, el sensor de temperatura al mínimo. Entonces nos vamos a la curva de la temperatura y podemos ver el cambio que se hace. También un factor que se tiene en cuenta pues es que las constantes se adecuaron a manera de hacer transiciones rápidas. Pues que si se maneja una constante de iteración muy baja, va a tardar mucho más tiempo en estabilizarse.
pero si la dejamos muy alta, pues va a haber un overshoot, y pues un overshoot en unos tanques va a ser un efecto que podría perfectamente superar la capacidad máxima de cada uno de los tanques. Entonces vemos que se están llenando las botellas, que se está vaciando, se tiene activada la electroválvula 6 y ya disponemos una vez más de un proceso de limpieza para que se pueda disponer una vez más de un nuevo proceso de producción o de hacer otra limpieza. Entonces, si podemos accionar emergencia, nos vamos a rearme. Vemos que ya se retomó una vez más el mezclador. Entonces, se arrojan los desechos, se detienen los desechos, se van arrojando. Podemos ver en la parte de la temperatura que están accionando las resistencias, que son esos rectángulos rojos que nos van a representar tal función, que sería el calentamiento del agua. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, en el sensor de temperatura que estamos en 5 Vein, es decir, 50 grados centígrados. Conforme baja, se va reduciendo la temperatura hasta que llega al valor de cero. Automáticamente entra en el modo alistamiento para hacer los llenados de los tanques y una vez más ya poder realizar la producción o la limpieza de acuerdo a lo que se desee realizar por parte del operario. Entonces ya esta sería toda la propuesta de solución del taller número 3. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.